Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz. Buenas tardes, familia de Radio Paz. Una vez más les habla Roberto Toledo, el coordinador del Ministerio de Evangelización Escoge, y el conductor de este programa. Te seguiré con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. El lunes pasado tuvimos la bendición de poder contar con mi hijo, con el padre Nicolás, quien habló sobre la ordenación sacerdotal. Algo muy especial. La verdad que aprendí muchísimo. Todos los días uno aprende todos los días de alguna cosa. Y como se dan cuenta, la ordenación sacerdotal, a pesar de que es algo que se puede ver en forma común, no es así, porque también está en lo que es la Biblia. También está ahí, también se encuentra. O sea que si usted puede entrar a la Biblia para buscar cómo es la ordenación de un sacerdote, no de los detalles como lo habló Nicolás y cómo se hacen hoy en día, pero sí en forma general, cómo es el presbítero, el diácono, el obispo, qué es lo que deben de hacer, qué es lo que se debe, las reglas que deben seguir. Eso sí se encuentra en la Biblia, ¿ok? Y fue espectacular porque me di cuenta de muchas cosas que yo no sabía en relación a lo que es una ordenación sacerdotal. Y por sobre todo, ¿cierto?, saber cómo se sentía él, porque él habló de sus sentimientos, de cómo él se sentía en relación a haberse ordenado sacerdote y a la vez como persona. Entonces, fue algo muy bonito. La verdad, yo le doy la gracia a mi hijo porque tuvo esa gentileza de poder grabar. Yo me había sentido muy frustrado, muy mal anteriormente, porque yo hice una entrevista con él cuando él se ordenó, a la semana después, yo hice una entrevista con él y lamentablemente esa entrevista no se pudo dar porque salió mala la grabación, salió muy mala, entonces no pudimos darla a ustedes para que la vieran, para que escucharan su testimonio, ¿no? Y me había sentido mal, me sentía bastante mal por ese hecho, y no sabía si algún día iba a poder realizarse algo igual o similar. Y miren, se dio, gracias a Dios, se dio porque déjeme decirle que en todo este tiempo que Nicolás estuvo, porque ya no está, estuvo aquí en la casa de vacaciones. Se puede decir que la semana que más estuvo con nosotros fue la última. Fue la última semana, porque toda otra semana tuvo algo que hacer. Y tuvo, como él lo dijo en la grabación, ¿cierto?, en el video, él dijo que se había pasado yendo a la Florida constantemente, a todas partes, a las ordenaciones de sus hermanos sacerdotes y también de amistades. Así que por lo tanto estuvo viajando bastante lo que es dentro de la semana. Pero hay una cosa muy especial. Déjame decirle una cosa. Hay una cosa muy hermosa que me gusta mucho y que lamentablemente no lo vamos a poder tener hasta no sé cuándo. El papá de un padre de otro sacerdote, ¿ok?, me dijo un día: Roberto, goza el momento, disfrútalo y dale las gracias a Dios por tener a tu hijo sacerdote. Porque somos los privilegiados en que tenemos a nuestros hijos que pueden llevar la Santa Eucaristía a la mesa del hogar. Yo en ese momento, déjame decirle, yo no entendí. La verdad que no, me emocioné por las palabras que me dijo.
pero no entendí exactamente lo que me quería decir. Y sin embargo, miren, aquí en la casa se realizaron, que yo estuve presente, 4 misas. 4 misas, que yo estuve presente. Pero Nicolás, cada vez que él estaba en la casa y tenía que salir o ir a alguna parte, él hacía una misa, porque él hizo una misa diaria. Y cuando se iba para el norte a visitar a sus amigos, él hacía misa en las casas de ellos. ¿Ok? Así que yo me sentí muy bendecido. Nuestra familia se sintió muy bendecida de tener a Nicolás acá en la casa porque tuvimos misa aquí mismo, en nuestro hogar. Y tanto así que nosotros no tuvimos que movernos, ir a una misa a la iglesia porque la hacíamos acá en la casa. Eso es hermoso. Hermoso. Ustedes no saben la hermosura, lo maravilloso que es poder tener una misa en casa. Nada más que para nosotros. Con nuestro hijo, ¿cierto? Dirigiéndola. Y celebrando la misa. Es hermoso. Ustedes no saben lo hermoso que es. Pero bueno, el maná se acabó el maná, porque ya mi hijo ya se encuentra en la iglesia San Gregory, ya se encuentra trabajando allá prácticamente, tiene bastante trabajo y va a tener mucho más todavía, porque está recién comenzando, así que va a tener mucho más, pero tiene mucho trabajo. Lo han encargado de la parte de la hispanidad, porque es el único que habla español. Y entonces va a encargarse de los jóvenes, va a encargarse de la escuela, va a encargarse de 1 o 2 ministerios por ahí, creo que de los Scouts, de los Boy Scouts también, y algunas otras cositas fuera de lo que es el trabajo general y común de un sacerdote, que son las confesiones, la consejería, las misas, etc. Bien, pues nada, gracias por escucharme, gracias por estar aquí conmigo, con este programa, gracias por todo, sinceramente gracias por estar con Radio Paz, gracias por apoyar a Radio Paz. Es la única emisora católica que nosotros tenemos y tenemos que apoyarla 100%, 100%. Acaba de estar la obra y la verdad que ojalá siempre nosotros podamos cooperar, dar nuestro granito de arena, ¿verdad? Pues nada, esta semana voy a hablar sobre un tema que no está dentro de la Biblia. Fíjense cómo es la cosa, no está dentro de la Biblia, pero es muy importante, muy importante. Y es una de las cosas que indudablemente tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Quién ha oído hablar de los concilios? Ustedes sabían que la Iglesia Católica tiene concilios, ha hecho concilios. Y no van a parar. El último fue hace unos años atrás. Ya les voy a decir cuántos son, cuándo fueron y todo lo demás. Pero deben de saber de que la Iglesia de vez en cuando hace concilios. Yo les voy a decir qué es lo que es un concilio, para el que no sepa, para que aprenda. Lo de la fe, lo de aprendiendo de la fe con diferentes temas que nosotros tenemos, yo creo que ya para julio nosotros vamos a terminar ese ciclo. ¿Ok? Julio, mediados de julio, finales de julio, por ahí. Y vamos a comenzar otros temas. ¿Ok? Para que podamos seguir aprendiendo, porque debemos aprender de nuestra doctrina, tenemos que aprender de magisterio, tenemos que aprender de la fe, tenemos que aprender de muchas cosas para poder estar conscientes de que estamos en la línea correcta, ¿cierto? En la iglesia correcta. Bien, pero antes de comenzar con los concilios, que va a ser el tema de esta semana, vamos a hacer la oración inicial. ¿Ok? La oración inicial. Déjenme decirle que la semana pasada tuvimos la bendición, y ustedes tuvieron la bendición de tener 3 oraciones en esa noche. Yo hice una y mi hijo hizo 2.
Y la verdad, sinceramente, que fue algo espectacular. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, Padre misericordioso, en este día lleno de fe y de amor, te doy gracias por esta oportunidad tan hermosa que me das de estar frente a tantas personas que me están viendo o que me están escuchando a través de Radio Paz. También te doy gracias porque de alguna forma nos unes, ¿cierto? Para que podamos aprender más de ti y para que podamos creer más en ti. Te pido por toda la familia y todas las personas que de alguna u otra manera se encuentran enfermas, por aquellas personas que ya han partido, porque tenemos que irnos, tenemos que cuando cumplimos nuestra misión aquí en esta vida, tenemos que partir a los brazos del Señor. Así que por lo tanto, así como Él nos dejó venir, así tenemos que volver. Así que te pido por cada una de esas almas para que las puedas bendecir, ¿cierto? Puedas poner tu mano misericordiosa en cada una de ellas, como también aquellas personas que están enfermas, que están en el hospital o en las casas, que no tienen algún tipo de enfermedad, y sobre todo el coronavirus que todavía está dando sus problemas, ¿no? Te pido también por oración, Señor, esta oración para que pongas tu mano misericordiosa en aquellas personas, tanto amistades, familiares, de aquellas que no me están escuchando y aquellas que me están viendo, ¿ok? Por si hay alguna amistad o algún familiar enfermo, también por favor, te pido por cada uno de ellos. También te pido por los seminaristas, los religiosos, los diáconos, los sacerdotes, en especial por Monseñor Garza, Monseñor Wensky y por el Papa, por su gran labor pastoral. Señor, queremos servirte mejor que ayer y escuchar con agrado lo que nos quieres decir hoy. Gracias, Señor, por la mirada que vigila, el oído que escucha y la mano que ayuda. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces lo que es el tema de los concilios que ha hecho la Iglesia Católica. Primero que nada voy a decirles qué es lo que es un concilio, ¿ok? Un concilio ecuménico, ¿ok? Es una asamblea celebrada por la Iglesia Católica, ¿ok? Ahora, déjame decirle, las otras religiones también tienen concilio. Algunas le llaman concilio, otras le llaman tienen otro nombre. No me recuerdo en este momento el nombre que le ponen para, ¿cierto?, desviar un poquito la palabra de concilio, porque la palabra concilio viene, la integró la Iglesia Católica. Entonces ellos, para ser un poquito más diferente, le han puesto otro nombre, pero es lo mismo. A pesar de que en la Iglesia Católica un concilio ecuménico católico es una reunión, una asamblea de todos los obispos del mundo, ¿ok? En las otras religiones son pastores locales, ¿cierto?, que se reúnen dentro de un cierto lugar, o de la iglesia ya un poquito más grande, también son regionales o nacionales, ¿verdad?, o internacionales, pero a la capacidad que ellos tienen, ¿verdad? En este caso, la Iglesia Católica reúne a todos los obispos del mundo. Y es una asamblea con carácter general a lo que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad en materia de doctrina. O sea, cada vez que surge una duda, cada vez que hay un hereje, una herejía, se reúnen los obispos para conversar sobre eso y llevarla a la mesa y saber si es verdad o no, para determinar si esa herejía o esa duda o esa inquietud a nivel mundial puede ser, ¿cierto?, trastocada, ya siendo eliminada o ya siendo facultada para
el fin común de la Iglesia Católica. Por ejemplo, por decirle un caso, un ejemplo, una vez hubo una herejía diciendo de que la Virgen María no había sido virgen, o sea, que había tenido relaciones, ¿cierto?, con José después del parto, después de haber tenido a Jesús. Se reunieron todos los obispos, ¿verdad? Todo, y de ahí nació la Inmaculada Concepción. ¿Ok? Pero ya vamos a ir a ver eso. Vamos a ver esa. Vamos a ir con fecha, vamos a ir con todo para que ustedes puedan entender por qué se realizaron y qué es lo que se determinó. ¿Ok? El término concilio proviene del latín concilium. Concilium. ¿Ok? Que significa asamblea. Ecuménico proviene del latín eucumenicum. Traducción a su vez que significa mundo habitado. ¿Ok? Ecuménico también es algo que es algo abierto, general, ¿verdad? Algo así. Bien, han habido 21 concilios. En la vida de la historia de la Iglesia Católica han habido 21 concilios. Todos han sido muy importantes porque han tratado materias muy, muy, muy importantes. Y ya la vamos a ver. ¿Ok? Pero cada uno ha tenido algo específico para determinar y para desarrollar. ¿Ok? Bien, vamos a empezar por el primer concilio que se realizó en Nicea, que se le dice Concilio de Nicea I, el primero. ¿Ok? El concilio que fue del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. 325. Estamos hablando, fíjense, la cantidad de siglos que han pasado de aquel primer concilio en el año 325, en Nicea. ¿Ok? Fue precedido por el obispo Ocio de Córdoba, que actuó como representación del Papa. Formuló la primera parte del símbolo de fe conocido como el Credo Niceno, definiendo la divinidad del Hijo de Dios, y se fijaron las fechas para celebrar la Pascua. ¿Ok? La Pascua. Primer concilio, Nicea. Del 20 de mayo al 25 de julio, año 325. Fue el primero, 325, 300 años después de haber muerto Jesús. 300 años después, 3 siglos. ¿Ok? Bien. Primer concilio de Constantinopla, que estaríamos hablando del segundo, ¿no? Primer concilio de Constantinopla. Este se originó entre mayo y julio del año 381. O sea, del 325 no pasó mucho tiempo que al año 381 se volvió a hacer un concilio. Pero esta vez en Constantinopla. ¿Ok? Convocado por el emperador romano Teodosio I y presidido sucesivamente por el patriarca de Alejandría Timoteo. El patriarca de Antioquía, Melesio, el patriarca de Constantinopla, Gregorio Nacianceno, y su sucesor, el patriarca de Constantinopla, Nectario, el Papa Dámaso I, no mandó representación, pero lo aprobó. Formuló la segunda parte del símbolo de fe, conocido como el Credo Niceno, constantinopolitano, definiendo la divinidad del Espíritu Santo. Se condenó a los seguidores de Macedonio I de Constantinopla por negar la divinidad del Espíritu Santo. Ahí ya tienen el motivo o los motivos, ¿verdad? La segunda parte del credo y la divinidad del Espíritu Santo.
Se van dando cuenta cómo va dirigiéndose la iglesia, ¿verdad? Tenemos el primer concilio de Nicea, ¿ok? Donde se comienza lo que es el credo, ¿verdad? El símbolo de la fe, y después, y la divinidad del Hijo de Dios, la divinidad, o sea, la divinidad de Jesús. ¿Por qué? Porque algunos dudaban de que Jesús fuera el Hijo de Dios, ¿verdad? Que hay algunos todavía en el año 2021 dudan. Pero bueno, ahí se definió la divinidad del Hijo de Dios. Y también, ¿cierto? Lo del Espíritu Santo, la divinidad del Espíritu Santo. Número 3. El concilio de Éfeso, del 22 de junio al 17 de julio del 431. Ya ahí pasó un poquito más. Ahí no fue tan pronto, 431. Convocado por el emperador romano de Oriente Teodosio II y presidido por el patriarca de Alejandría Cirilo. El concilio denunció las enseñanzas de nestorianismo, también conocido como dificicismo, como erróneas, decretándose que Jesús era una persona y no dos personas distintas. El Papa mandó como legados a los obispos Felipe, Arcadio y Proyecto. Proclamó a Jesucristo como la palabra de Dios encarnada y a María como la Madre de Dios. Se condenó al obispo de Constantinopla Nestorio y se renovó la condena de Pelagio y sus seguidores. Ya van entendiendo poco a poco cómo se van sucediendo, cómo es que estas cosas que hoy en día sabemos y hacemos y conocemos a través de la Iglesia Católica, cómo se vinieron desarrollando, ¿ves? Así que los concilios tienen un fin muy importante, importantísimo, ¿ok? Importantísimo. Bien, el cuarto, el concilio de Calcedonia, del 8 de octubre al 1 de noviembre del 451, pasaron 20 años nada más, 20 años después. Convocado por el emperador romano de Oriente Marciano y presidido por el patriarca de Constantinopla Anatolio, el Papa mandó como su representante personal al obispo Pascanio, proclamó a Jesucristo como totalmente divino y totalmente humano, dos naturalezas en una sola persona. ¿Ok? Ahí ya estamos teniendo la Santa Trinidad. Estamos teniendo, ¿cierto?, al Espíritu Santo, o sea que ya determinaron la divinidad del Espíritu Santo y determinaron la divinidad de Jesucristo como único Hijo de Dios, tanto totalmente Dios y totalmente hombre. Eso quiere decir que ya tenemos las dos partes de la Trinidad, porque estamos hablando, ¿cierto?, de Jesús y Espíritu Santo. ¿Ok? Bien. Excelente. Rechazó la doctrina contraria monofisismo, originándose en la escisión de las iglesias que la aceptan, las iglesias ortodoxas orientales como la iglesia copta, la iglesia apostólica armenia, la iglesia jacobita y la iglesia ortodoxa malankara de la India. ¿Se dan cuenta? Rechazó la doctrina contraria al monofisismo, originándose la escisión de las iglesias, que las aceptan. Las iglesias ortodoxas orientales, como la iglesia copta, la iglesia apostólica armenia, la iglesia jacobita, la iglesia ortodoxa malankara de la India. ¿Ok? Fíjense cómo va sucediéndose cada cosa. ¿Okay? Eso está todavía en el concilio de Calcedonia, en el 451. ¿Ok? 451. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. No se vayan, quédense y vamos a seguir con este tema de los concilios. ¿Ok? Los científicos han detectado que el momento exacto de la concepción está marcado por un destello de luz provocado por una erupción de chispas microscópicas fluorescentes.
la chispa del inicio de la vida. En ese preciso momento ha comenzado una nueva vida humana, con un ADN único e irrepetible. El primer latido de un bebé se produce a los 16 días después de la concepción. La ciencia ha demostrado que la vida humana comienza en el momento de la concepción y por ende debe ser cuidada y valorada como una creación única de Dios. Si ocurre un obstáculo y se rompe la cadena de la vida, dejará de nacer un nuevo ser. Defiende la vida. Sé provida. Regresamos, ¿cierto? Después de una bella pausa, para continuar con este programa, te seguiré con el espacio Aprendiendo de la Fe Católica. Hoy estamos tocando el tema de los concilios, los diferentes concilios que se han venido haciendo a través de la historia, a través de los siglos de la Iglesia Católica. Empezamos con el primero, que fue en el año 325. Vamos en el año 451. Estamos hablando siglos y siglos atrás. ¿Ok? Así que, es lo que estamos viendo ahora y eso es lo que estamos tratando de aprender. ¿Ok? ¿Qué es lo que es el concilio? En una asamblea de todos los obispos de la Iglesia Católica que se reúnen para entablar algún tema que ya haya suscitado como duda, como inquietud, como herejía, algo que haya pasado que tenga que, ¿cierto?, ser restablecido para lo que es la Iglesia Católica. Bien, vamos entonces al próximo concilio, que sería el número 5, el concilio de Constantinopla II. Constantinopla II. ¿Ok? Bien. Tenemos del 5 de mayo al 2 de junio del 553. Estamos hablando de bastantes años. Del 451 al 553 estamos hablando de 100 años. ¿Ok? Así que por lo tanto, el Constantinopla II, convocado por el emperador romano de Oriente Justiniano I y presidido por el patriarca de Constantinopla Eutiquio, acudió en persona el Papa Vigilio, confirmó la doctrina de la Santa Trinidad, que habíamos hablado anteriormente, y la persona de Jesucristo. Se condenaron los errores de Orígenes y varios escritos de Teodoreto, del obispo de Masuestia, Teodoro, y el obispo de Edesa, Ibas. ¿Ok? Se condenaron los errores de Orígenes. Orígenes era una persona de interés en aquel entonces. Varios escritos de Teodoreto, del obispo de Mopsuestia, Teodoro, y el obispo de Edesa, Ibas. ¿Ok? Pero se confirmó la doctrina de la Santa Trinidad y la persona de Jesucristo como miembro de la Santa Trinidad. 3 personas, un Dios. ¿Ok? Vamos al concilio de Constantinopla III. Estamos hablando del número 6. ¿Ok? Concilio de Constantinopla III. Del 7 de noviembre de 680 al 16 de septiembre de 681. Este duró casi un año. Los otros habían sido meses. Esto fue casi un año de una convocación, de esa asamblea. Bastante duro, bastante tiempo. Imagínense todo lo que tuvieron que discutir, analizar,
quizás cuántas cosas investigar. ¡Wow! Entonces, el 7 de noviembre del 680, el 16 de septiembre del 681, convocado por el emperador romano de Oriente Constantino IV y presidido por él en persona. También se conoce como Concilio Trulliano. Definió dos voluntades en Cristo, divina y humana, como dos principios operativos. Se condenó el monotelismo, aprobado por el Papa Concilio de Nicea II. Se condenó el monotelismo, aprobado por el Papa Concilio de Nicea, por el Papa Concilio de Nicea II. ¿Cuándo fue el Concilio de Nicea II? Fue Perdón. Fue aprobado por el Papa. Vamos al número 7, que es el Concilio de Nicea II. Esa ahí está. ¿Ok? El Concilio de Nicea II. ¿Ok? Ahí está. El Concilio de Nicea II. Este fue, que es el número 7, este fue del 24 de septiembre al 23 de octubre del 787. Esto duró un mes. ¿Ok? Del 24 de septiembre al 23 de octubre del 787. El anterior, que fue Constantinopla III, fue del 7 de noviembre de 680 al 16 de septiembre de 681. Eso duró casi un año. Y después saltaron al 787. Un siglo después. Entonces, convocado por Irene, regente del emperador romano de Oriente, Constantino VI, y presidido por el patriarca de Constantinopla, Tarasio. Fue ratificado por el Papa Adriano I, afirmó el uso de íconos como genuina expresión de la fe cristiana, regulándose la veneración de las imágenes sagradas. Imágenes sagradas, no íconos, imágenes. ¿Ok? Regulándose la veneración de las imágenes sagradas. Vamos al número 8. El concilio de Constantinopla IV. ¿Ok? Este fue convocado por el emperador bizantino Basilio I. Depuso y excomulgó a Focio y rehabilitó a Ignacio de Constantinopla. El concilio de Constantinopla IV, de 879 al 880, un año prácticamente, convocado por el mismo emperador bizantino Basilio I, es llamado Cuarto Concilio de Constantinopla por algunos teólogos de la Iglesia Ortodoxa. Rehabilitó a Focio, condenó a la adición del credo niceno de la frase cuales las cláusulas filioque aprobados por el Papa. ¿Ok? Estoy buscando Focio. Bueno, pensé que yo lo había visto, pero bueno. Vamos al número 9, al Concilio de Constantinopla V. Constantinopla V. ¿Ok? Este fue de 1341 a 1351. Fueron del 41 al 51. 10 años. ¿Ok? 10 años. Considerado como el último por las iglesias ortodoxas, donde se resuelven cuestiones con respecto al esicasmo y la disputa sobre la luz increada entre el teólogo bizantino Gregorio Palamas y el latino Barlam de Seminara, aprobado por el Papa. Si ustedes se dan cuenta, son muchas cosas que la iglesia ha ido tratando. ¿Ok?
ha ido estableciendo. Pero no es una cosa de que el Papa lo ha hecho, sino que ha sido una asamblea de obispos que ha determinado eso. ¿Ok? Vamos al concilio número 10, el concilio de Letrán I. Concilio de Letrán I. Fue convocado por el Papa Calixto II en diciembre de 1122. 1122. Inmediatamente después del concordato de Worms, se puso a fin a la querella de las investiduras, aboliéndose el derecho que reclamaban los príncipes a investir dignidades y tener beneficios eclesiásticos. Finalizó en 1123, o sea, un año después. Ese fue el concilio de Letrán I. Vamos al número 11, que es el concilio de Letrán II. Al concilio de Letrán II. El concilio de Letrán fue convocado por Inocencio II en 1139 y afrontó el asunto de los falsos pontífices, la simonía, la usura, las falsas penitencias y los falsos sacramentos. Se condenó a Arnaldo de Brescia. ¿Ok? Repito, fue convocado por Inocencio II en 1139 y afrontó el asunto de los falsos pontífices, ¿ok? La simonía, la usura, las falsas penitencias y los falsos sacramentos. Se condenó a Arnaldo de Brescia. Concilio de Letrán III. Concilio de Letrán III. Este es el número 12. Número 12. ¿Ok? El número 12. Letrán III. Convocado bajo el Papa Alejandro III en 1179 para condenar a los albigenses y valdenses y de nuevo la simonía. Se dictaron muchas disposiciones para la reforma moral de los miembros de la Iglesia Católica. Concilio de Letrán IV, el número 13, ¿no? Concilio de Letrán IV. Fue convocado bajo la autoridad del Papa Inocencio III en 1215 para condenar varias herejías de los albigenses, de los valdenses, del abad Joaquín de Fiore y otras. Se elaboró un credo más extenso contra las albigenses. El concilio 14, que es en León I, convocado en 1245 y presidido por Inocencio IV. Solo se abordaron problemas morales y disciplinares de la Iglesia. Se excomulgó y despuso al emperador Federico II y se convocó una cruzada encabezada por el rey Luis IX de Francia, San Luis, que asistió al concilio y vivió en Portugal. León I, 1245, presidido por Inocencio IV, solo se abordaron problemas de morales y disciplinarios de la Iglesia. Se excomulgó y se depuso al emperador Federico II. ¿Qué habrá hecho? Y se convocó una cruzada encabezada por el rey Luis IX de Francia. Una cruzada encabezada por Luis IX de Francia, que asistió al concilio. León II, concilio León II, fue convocado por Gregorio X en 1274 y se consiguió una breve unión con la Iglesia de Oriente, que estaba separada de Roma desde el llamado Cisma de Oriente. Se promulgaron normas para la elección del Papa, se añadió la cláusula Filoque al símbolo constantinopolitano.
en León II, 1274. Ya ahí, en 1274, se establecen las normas para la elección del Papa. ¿Ok? Ya después más adelante, vamos a ver todo cómo se elegían los papas y esas cosas, porque es muy interesante poder saber cómo fue elegido, por ejemplo, el Papa después de San Pedro, ¿cierto? Cómo fue elegido y cómo fueron elegidos los demás hasta llegar a este que en 1274, ¿cierto? Donde ya se impone una regla. Estas van a ser las reglas, estas van a ser las normas para seleccionar y escoger un papa. ¿Ok? En León II, 1274. Vamos al número 16, que es el Concilio de Vienne. Concilio de Vienne, convocado por Clemente V, 1311-1312, el primer papa residente en Aviñón. Se trató de los errores de los templarios, Fraticelli, Beguardos y Beguinas. De Pedro Juan Olivi se abolió la orden de los templarios, se dictaron normas para reformar al clero. Ustedes saben cuál es el clero, ¿no? Todo lo que es la parte de los sacerdotes, todo lo que es los presbíteros, los obispos, los diáconos, es el clero. ¿Ok? Número 17, Concilio de Constanza. Concilio de Constanza, convocado por Martín V, 1414-1418. Condenó las afirmaciones de Juan Hus, Wycliffe y otros. También se ocupó de las divisiones de la Iglesia provocadas por el cisma de Occidente. Es considerado concilio ecuménico solo en sus últimas sesiones, cuando el legítimo Gregorio XI al convocarlo formalmente. ¿Ok? 1414-1418. Ese fue el Concilio de Constanza. ¿Ok? Vamos al número 18, al Concilio de Basilea, convocado por Eugenio IV, 1431 a 1445. Este duró como 14 años. Duró bastante. Duró bastante. Para buscar la pacificación religiosa de Bohemia. Se celebró en Basilea, Ferrara y Florencia. Se intentó la unidad con los ortodoxos sin resultados. Y la de los armenios y jacobitas con la Iglesia de Roma. Se intentó, no se pudo dar. ¿Ok? No se pudo dar. Eso fue el concilio número 18. Vamos al concilio de Letrán, el número 19. ¿Ok? Al concilio de Letrán. El concilio de Letrán 5. En 1500, convocado en 1511, pero no comenzó hasta 1512. ¿Ok? Por el Papa Julio II y clausurado por León X en 1517, 5 años después. Su tema central fue la reforma de la Iglesia, decretándose disposiciones disciplinarias. Se propuso una cruzada contra los turcos que no llegó a realizarse. ¿Ok? Aquí ya estaba cerca ya la desunión, la separación de la Iglesia Católica por los protestantes, ¿ya? Que se originó justamente en 1517 por Martín Lutero, ¿verdad? Ahí fue donde hubo la separación. Miren, yo siempre he dicho de que cuando uno no está conforme con algo, porque somos humanos, muchas veces no estamos conformes con alguna cosa, y es eso normal. Yo puedo estar no conforme con reglas y normas que tiene mi trabajo, mi compañía. Yo puedo estar desconforme. Yo puedo estar desconforme con reglas que tiene mi familia. Yo puedo estar desconforme. Yo puedo estar desconforme con la iglesia, con el párroco y la iglesia donde yo voy.
Yo puedo decir, no me gustan ciertas cosas que él hace, no me gustan ciertas cosas que él fundamenta o que hay dentro de la iglesia. No me gusta. Yo puedo estar desconforme con todo eso. Y aún con mucho más. Yo puedo estar desconforme. Lo más lógico para hacer es que yo vaya y converse con esas personas para decir, mira, no me gusta esto, otro, para ver si se llega a algún acuerdo, ¿verdad? Eso es lo más normal. Pero lo que no se puede hacer es que yo me rebele contra él. Por ejemplo, si a mí no me gusta el padre de mi parroquia, el párroco, ¿verdad? No me gusta sus leyes, no me gusta sus reglas, no me gusta lo que él hace, no me gusta cómo él dirige el templo, cómo dirige la comunidad, no me gusta, ¿ok? Yo tengo que ir a conversar con él, pero lo peor que yo puedo hacer es rebelarme contra él, y entonces decir, me voy a distanciar y voy a formar una iglesia al frente de esta parroquia y le voy a hacer la competencia y le voy a tirar leña para acá. Eso es muy malo. Y eso es lo que hizo Martín Lutero, ¿verdad? Él era un sacerdote católico, el cual, ¿cierto?, no le gustaban ciertas doctrinas, ciertas cosas que tenía la iglesia católica. En vez de ir y conversarlo, en vez de llegar a un acuerdo no, él se rebeló. La rebeldía no viene de Dios. Acuérdense siempre de eso. La rebeldía no viene de Dios. La rebeldía viene del diablo. Entonces, él se rebela contra la Iglesia Católica y hace, ¿cierto?, la separación, ¿cierto?, de la religión, la protestante y la católica, ¿verdad? Y fundamenta la religión protestante, la fundamenta con otras cosas que él propuso, obtuvo y la incrementó dentro de esa iglesia. Y ahí se originó todo este enjambre que hay hoy en día, que hay miles y miles y miles de iglesias y miles de religiones. ¿Okay? Bien. Estábamos en el Concilio de Letrán. Vamos al Concilio de Trento, número 20. Concilio de Trento convocado por Pablo III. Pablo III, 1545-1563. Este duró un poco más. Para tratar el tema de la escisión de la Iglesia por la Reforma Protestante. También se ocupó de muchos temas doctrinales, morales y disciplinares. Se decretó sobre la justificación, los sacramentos, la Eucaristía, el canon de las Sagradas Escrituras y otros temas, con variadas disposiciones disciplinares. Se condenaron las ideas de Lutero y otros reformadores. Fue el concilio más largo y en el que más promulgaron más decretos dogmáticos, dogmas de la iglesia. Algún día vamos a ver eso. Vamos a hacer un tema de eso, de las dogmas de la iglesia católica. ¿Ok? Bien, el 21, el Concilio Vaticano I. Concilio Vaticano I, convocado por Pío IX en 1869, tuvo que interrumpirse el 20 de septiembre por la toma de Roma por Garibaldi. Trató los temas de la fe, la constitución de la iglesia, se definió la potestad del romano pontífice y su infalibilidad cuando habla ex cátedra en temas de fe y moral. Y el último de todos, el Concilio Vaticano II. Y ese fue convocado por Juan XXIII. 1962-1965, ese fue el último, que presidió la primera etapa hasta otoño de 1962. Las 3 sesiones siguientes fueron convocadas y presididas por Pablo VI, su sucesor. Fue un concilio pastoral no dogmático. Ahí, en el Concilio Vaticano II, es cuando también se determinó que las misas ya no fueran de espalda al público, sino que fueran de frente, ¿verdad? Es una de las tantas cosas que se dieron. Esto es un pequeño resumen de cada concilio que se determinó y se realizó. Si nosotros pudiéramos determinar qué fue lo que realmente tocó cada uno, estaríamos aquí prácticamente 2 semanas hablando de eso, porque es largo, es muy largo. La Inmaculada Concepción, la Santa Trinidad, la misa que ya no se daba de espalda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que pues nada, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por escuchar, espero que les haya servido. Ya saben,
qué es lo que es un concilio, ya saben cuántos concilios se han dado, y si hay un concilio más adelante ya van a saber por qué. Hasta el próximo lunes, que Dios los bendiga. Bye bye. Te seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge, que nos llena de la palabra y del amor de Dios, donde podremos crecer en la fe y aprender del magisterio de la Iglesia. Los invito a que nos sintonice todos los lunes de 8 a 9 de la noche por esta Radio Paz.